En el mundo actual es necesario tener una mentalidad abierta para poder interactuar unos con otros y formar nuestro mundo. Y a los cristianos nos toca preguntarnos cómo ser radicalmente cristianos a la vez contemporáneos, para que podamos interactuar con nuestro mundo. Hazte cargo busca tener una mirada crítica, radical, sin enjuiciamiento, dejando que nuestros invitados conversen sus temas que a veces son delicados. Por ejemplo, el que tenemos hoy. Adopción de hijos por parejas homosexuales. Ustedes saben que hoy el tema del homosexualismo, los derechos que buscan, el tema de adopción de niños, está en el tapete, es debate nacional. Y hoy queremos tocar este tema con respeto, con amor, pero también siendo radicalmente cristianos. Bienvenido hoy a Hazte Cargo. La adopción de hijos por parejas homosexuales. Bueno, la visión de la homosexualidad se ha modificado en el tiempo, ¿no es verdad? De un delito, trastorno mental, forma diferenciada y asumida de expresar la elección y vivencias sexuales, tema de hoy. Entonces, quisiera tomar el tema muy radicalmente, no hablar tanto de lo que es discriminación, homosexuales, sino bien derechamente, la adopción de hijos entre parejas homosexuales. ¿Quién mejor que tener con nosotros en este programa, quien es un amigo en, como nos llamamos a veces, en controversia, poder conversar los temas? Pues Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil. Bienvenido una vez más, Rolando, al programa. Muchas gracias, Alfredo, por la y qué bueno tenerte, aunque sea unos minutos. Sé que es un hombre muy lleno de compromisos y es un hombre que muy en alto lleva su bandera de lucha, ¿no? Pero en este tema de la adopción de hijos por parejas homosexuales, se tocan quizás los puntos más sensibles en nuestra sociedad chilena, por lo menos, ¿no es cierto? Primera pregunta que tengo para ti, Rolando, sería, ¿cómo ves tú, cuál es tu visión de lo que es familia? Bueno, la familia hoy día básicamente está constituido por la unión de afectos de personas, y pueden ser personas que están ligadas además por un lazo de consanguineidad, pero también pueden ser familias que están ligadas solamente por el afecto, y eso implica que pueden ser familia, una pareja de hombres, una pareja de ancianos, un tío y su sobrino, un abuelo criando a sus nietos, una tía criando, o una mujer que tiene de ahijado a un par de chicos, de chicas y los cría, y eso evidentemente constituyen familia que se coloca al lado de la definición tradicional de familia, que es el padre, la madre, los hijos. Por lo tanto, hoy día hay distintas formas de construir familia, y no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, los instrumentos internacionales, las leyes que regulan los temas a nivel nacional e internacional, reconocen diversas y una multiplicidad de formas de hacer familia, y eso enriquece, por cierto, a los ciudadanos, a una cultura determinada. Ok, pero hoy, por ejemplo, leía que hay como 5 formas de ser padre, ¿no? Padre, madre en forma tradicional, pero también está el entregar un espermio, entregar un huevo y entregar un útero, ¿no? Y en todo este tema, ¿cuáles son los derechos del niño? Es lo que hoy nos concierne, los derechos de un niño que no tiene decisión al respecto. ¿Cómo dirías tú, dentro de los varios esquemas de familia, que estoy de acuerdo, son tan varios, cuáles son los derechos del niño en todo esto? Ahora habría que diferenciar. Yo creo que no podemos llamar padre o madre a una persona que entrega los espermios y no participa en la crianza, en la formación de ese niño, de esa niña. Por lo tanto, allí no hay paternidad. Y el ser el padre biológico no implica necesariamente que esa persona lo podamos catalogar y decir que es el padre. Como don Francisco está viendo hoy día, en realidad puede haber. Y efectivamente hay muchos casos, claro, sucede que pero cuando hablamos de familia, cuando hablamos de crianza de niños, estamos hablando de que ahí hay una persona o un par de personas, un par de adultos que de manera responsable generan las condiciones para acoger, para contener, para ayudar a desarrollarse integralmente a un ser humano.
a un niño en este caso, Ya. que por cierto no tiene la facultad de elegir, yo quiero una pareja de padres heterosexuales, homosexuales o lesbianas, o quiero vivir con mi abuela materna, no puede elegir, no tiene la posibilidad de elegir. Sin embargo, en función del interés superior del niño, lo que tiene que hacer un Estado democrático, respetuoso de la dignidad de las personas, es considerar y es generar las condiciones para que todos aquellos que tengan la voluntad de ejercer ese derecho, ese rol a la paternidad, a la maternidad, tengan las condiciones básicas para hacerlo. Y eso independientemente de la orientación sexual, porque la orientación sexual del padre o de la madre no influye, o de los padres no influyen en la orientación sexual del niño. Y eso es un dato de la realidad. Y mi ejemplo particular es clarísimo respecto a eso. Bueno, tú y yo hemos tenido debates antes y yo te he hecho a veces diferencias entre lo que llamaríamos discriminación y diferenciación. En el caso para mantenernos ahí, es clara la diferenciación, la diferencia entre lo que es matrimonio gay y matrimonio heterosexual, en el sentido de que el niño tiene... y reconocido, obviamente tú me hablas también de reconocimientos, pero universalmente que lo ideal es un padre y una madre para el desarrollo de sus roles, ¿no es cierto?, el desarrollo de su identidad. Eso es relativo. Sé es que relativo no porque pasa. en términos estrictos, por ejemplo, si ese fuese el dato de la realidad, el dato científico duro... Es el que dan. No, pues es que desde el punto de vista, el 99% de los homosexuales nacimos y fuimos criados en familias heterosexuales. Mis padres pero no te hablo de resultados homosexuales interesantes, te digo que es... Sí, pero cuando se habla de un deber ser respecto de que un niño necesariamente debiera criarse con un padre y una madre, la realidad desmiente eso, porque en Chile más de un 1/3% de las familias están conformadas por mujeres jefas de hogar, donde no está presente el padre. Y que hacen un bien valiente trabajo. Exacto. Pero a lo que me refiero te lo doy en un ejemplo. No podemos argumentar de lo que serían las excepciones. Estoy hablando de lo que es ideal. Un niño se reconoce, requiere de una visión femenina y también masculina. Por ejemplo, una orientadora en un colegio en Inglaterra que acabo de decir, me dice que ha encontrado ya en estos 20 y tantos años en Inglaterra que entre los niños que más problemas traen al colegio es el tema de hijos de padres homosexuales. La razón, en cierto sentido, la tiene la sociedad, estoy de acuerdo, discriminación, entonces no quieren que nadie sepa. Pero lo que yo apunto es que mucho más que eso, Rolando, viene el tema de que cuando una niña, por ejemplo, crece con dos padres homosexuales, cuando llega el momento de la pubertad, según ella, tiene graves crisis, no sabe con quién hablar, tiene ella que ser la madre. A eso me refiero con los derechos del niño. ¿Qué derechos tiene? Mira, ¿Cómo su plan no es suficiente la evidencia? Pero yo creo que esa evidencia del caso de Inglaterra puede ser contrarrestada con otras experiencias cotidianas que estamos viviendo aquí en Chile. Por ejemplo, acabamos el año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó un fallo de una jueza de familia que le había negado la tuición de sus sobrinos a un tío solo porque era homosexual. Y esos dos chicos hoy día, que son dos niños, se están criando con ese tío homosexual. Y el rol femenino al que tú aludes está dado por la abuela, está dado por las tías, porque la madre está enferma, tiene una esquizofrenia grave, y por lo tanto, y en el caso de una chica, los roles masculinos o maternales están dados en el resto de la sociedad. ¿Cuántas horas pasa un niño hoy día o una niña en el colegio, donde hay profesores, hay profesoras, donde los roles de lo masculino y lo femenino que se aclaran claramente? Pero nada más formativo que el hogar mismo, ¿no es verdad? Entonces, por eso es que... De acuerdo, pero cuando tienes más de un tercio de los hogares en Chile, donde no hay un padre presente, ¿qué pasa allí con el rol? Excepciones fuera de lo ideal, ¿no es verdad? Claro, pero es que la excepción en este caso, en el tema de la crianza y en la conformación de familia, está siendo hoy día la regla general. Bueno, pero estamos apuntando a lo que es lo ideal y por lo cual estamos luchando los cristianos en la sociedad, lo que la Escritura de todas maneras propone como la mejor forma, más saludable. Rolando, ¿cómo pasa el tiempo contigo? Es increíble, pero mira, la última pregunta, dime una cosa, en la comunidad gay, ¿están ustedes, no sé si te importa que lo llame comunidad gay, homosexual, pero ¿tienen la misma opinión o tienen diversas opiniones al respecto de esto? Porque son muy pocos los que efectivamente adoptan hijos, entiendo. No, por cierto, la población ¿Pero por qué? homosexual. No, porque hay gente que legítimamente ha renunciado a la posibilidad de la paternidad y no le interesa. Yo en lo personal, por ejemplo, yo no estoy en condiciones, por opciones que he hecho en mi vida,
de dedicarme al trabajo social y político en defensa de nuestros derechos, yo no estoy en condiciones de hacerme cargo de un niño, no podría hacerme cargo de un niño. Tengo una cantidad enorme de sobrinos, pero no hay un impulso por la paternidad en mi caso. Y así hay cientos de parejas de gays y lesbianas o gays y lesbianas individuales que no les interesa el tema de la paternidad. La paternidad o la maternidad no es un deber ser que necesariamente está en todos los seres humanos. Sí. Y Rolando, pasa también con los heterosexuales. Nosotros nos llamamos amigos en controversia porque estamos siempre al otro lado de la mesa con esto. Obviamente los cristianos proponemos para la sociedad lo que pareciera ser el rol masculino, femenino dentro del hogar, dentro de la familia, como el más saludable para lo que son los hijos en crianza. Hay muchas excepciones y sin duda en algunos casos hay algunas que son mejores que otras, ¿no es cierto?, para el niño hoy. Pero quiero agradecerte siempre el que estés con nosotros, estés acá y decirte que muchas gracias por las opiniones. En este programa queremos enfrentarlas también con lo que son las... No, muchas gracias por la invitación, y yo diría que lo verdaderamente cristiano está en la aceptación de la diferencia y en el reconocimiento de la igualdad de cualquiera de estos seres humanos, independientemente si son creyentes o no. Bueno, homomonio o matrimonio es otro tema para otra vez y te voy a invitar. Los mismos derechos con los mismos nombres. Bueno, los cristianos obviamente dirían que el matrimonio es lo bíblico, el homomonio es algo nuevo que hay que debatir muchísimo en la sociedad y persuadirla, y tú eres el mejor exponente de que conozco. Dios te bendiga, gracias, Rolando, que el Señor te siga iluminando y hasta la próxima. Tenemos al respecto de esta controvertida opinión extractos de una película que acaba de ser nominada para el Oscar, La Familia, no sé si la han visto, pero veamos un extracto porque en realidad tira de relieve el problema que ocurre cuando hijos después crecen a la adolescencia y descubren en una pareja homosexual que su padre verdadero no lo conocen y quieren conocerlo. Veamos la película. Yeah, I mean, we understand that you'd be curious about your biological father. I mean, it's completely natural. But why didn't you tell us? Because we knew you'd be upset. We're not upset. No, we're not. We wish that you'd included us in the conversation. That's all, you know. But you met him, and that's cool. And now we can move on. Actually, I want to see him again. You do? You do? Yeah, I was going to tell you. Whoa, no, okay? No way. No one's seeing anyone until we meet him. Hey, how was the party? Fine. Were there a lot of people there? I don't know. You drunk, honey? No. Hey, did you drive yourself home? Yeah. What's the big deal? I'm not drunk. You seem drunk to me. Yeah, well, you should know. What did you say to me? Nothing. I'm going to bed. Hey, honey, I'm What do you want from me? I did everything you wanted. I got all A's. I got into every school I applied. Now you can show everyone what a perfect lesbian family you have. Don't talk to your mom like that. You're really gonna tell me how to act? Now? You know what? I am still your mother, and Don't touch me! I'm so sick of both of you. Y ahí están los derechos del niño, los derechos del hijo, tan bien planteados. ¿Por qué? Porque la sociedad está empezando a explorar esos temas, aunque han habido 20 años y tanto de adopción de hijos homosexuales. En realidad ahora recién están aflorando los resultados de todo esto, y por eso en este cargo desafiamos al mundo homosexual. Decimos, estamos siendo responsables, estamos haciéndonos cargo de verdad, o solo queremos derechos por lo personal. Es un tema tan importante que nuestra siguiente invitada, María Paz Aguilera, psicóloga clínica, y en especial
especializada en el tema del apego, es quien vamos a invitar a que nos dé su perspectiva sobre este tema, la adopción de padres, de hijos a padres homosexuales. Bienvenida, María Paz, qué bueno tenerte, y veo que estás embarazadita, así que tienes muy a flor de piel lo que es este tema. ¿Viste la película? No sé, ¿qué te pareció lo que viste ahí? Claramente es complejo el tema, o sea, considero que además la adolescencia es un tema particularmente complejo. Claro. O sea, podríamos decir que en todas las familias hay conflictos con los padres, sean heteros o homosexuales, entonces es sumarle de repente más condimento. Bueno, justamente, si ya tienen una adolescencia compleja, ¿por qué agregarle este tema? ¿Cuáles son los derechos del niño cuando se sabe? Déjame hacerte una pregunta. ¿Es igual para un niño crecer bajo el alero de una pareja conformada por un hombre y una mujer a hacerlo bajo el cuidado de dos personas del mismo sexo? Creo que claramente no es lo mismo. O sea, obviamente... Hay una diferencia. Eso no es discriminación, es diferenciación. No, lógico, hay diferencia. Claramente cada género aporta un mundo de significancias al niño, ya sea por imitación o por contraposición que va aprendiendo los hijos. Pero déjame hacerte muy claro una cosita. Por ejemplo, en Chile miles de niños son criados por dos mujeres, una madre, sí, una hija. ¿Hay una diferenciación entre eso y dos mujeres lesbianas, por ejemplo? A eso mismo quería apuntar. O sea, en el fondo, claramente hay diferencia. Es distinto porque ambos sexos aportan algo. Cuando hay dos, por ejemplo, en el caso de miles de realidades chilena, donde la mujer cría sola, madre soltera, o por circunstancia de la vida cría a su hijo solo, y muchas veces la abuela del niño también coopera. También hay un tema de roles ahí, que hay, o sea, de repente el hijo siente que la madre es la abuela y la madre, entre ellas mismas hay un tema de rol de maternidad. Sí. Entonces, claramente hay un enriquecimiento si hay dos miradas, así como lo óptimo y no lo óptimo. Correcto. Pero es parte de lo que se está observando. Desgraciadamente, quienes son los conejillos de India son los mismos hijos adoptados, y a ellos no se les pregunta. Mencionaba recién a Rolando que hay casos y casos y casos, ¿no es verdad? Pero en el caso de hijos adoptados por padres homosexuales, se está viendo en los colegios una ansia, una neurosis casi, de no querer estar ahí visible ante la comunidad. ¿Cómo la ausencia, por ejemplo, de la figura materna o paterna afecta al desarrollo del niño? Con respecto al mismo tema que tú estás planteando, sí, yo creo que las ciencias humanas, como la psicología, no son ciencias exactas. Yeah. Entonces, claramente es difícil aislar las variables dentro de un contexto y decir, hay estudios, si uno empieza a investigar, la adopción en hijos, parejas homosexuales lleva poco, o sea, 20, 25 años. Sí. Y aún así, o sea, hay estudios que no hay efectos, pero también hay estudios en niños que han sido adoptados por parejas heterosexuales. Claro, ambos no garantizan nada. Sin embargo, como son variables tan compuestas por el hecho de que son seres humanos, es difícil aislar todas estas variables. Por lo tanto, ir al punto precisamente si es que afecta o no afecta es sumamente relativo. Uno debería optar por lo que hay menos riesgo. Correcto. Como sociedad, como Estado. Pero yo quiero ser súper enfática en el tema, el derecho de adopción no es un derecho que tiene la familia heterosexual o la familia homosexual, no es un premio a la familia, es el derecho del niño. Correcto. A ser adoptado, sí, a proporcionarle aquello que la vida, por circunstancias diversas, le quitó, que fue un padre y una madre. La posición judeocristiana bíblica claramente enseña que la formación ideal es con un padre, una madre, y que esto proporciona al hijo un mejor desarrollo. Obviamente en un mundo caído y distorsionado suceden excepciones a todo esto, pero ¿estarías de acuerdo que eso es lo ideal? El mundo de psicología tiende a plantear eso, entiendo, en sus grandes foros. Mira, desgraciadamente la psicología, como decía antes, no es una ciencia exacta, hay muchas corrientes, sí, no hay una sola visión. Ya. Por lo tanto, o sea,
yo tengo claramente una opinión y no representa la de la psicología o del colegio de psicólogos. Sin embargo, son posturas completamente distintas. Con respecto a la ausencia de figura materna y paterna, claramente son visiones, o sea, el niño va adquiriendo patrones desde la infancia por imitación y contraposición. O sea, el papá es distinto a mí, por ejemplo, una hija mujer, porque hace tal o cual cosa. A lo mismo la mamá, yo me identifico con la madre. Es un tema de teoría de género. Correcto. ¿Y qué de tu especialización en el tema de apego? ¿Ya? Apego, ¿es posible que un hombre sea capaz de entregarle lo mismo que una mujer a su hijo? ¿Qué pasa en este tema del apego? Explícanos un poquito más. Bueno, claramente no es lo mismo en lo que entrega un hombre y una mujer siempre, o sea, son claramente factores distintos. Y fíjate que en eso como que hay un tema bien controversial. Yo escuchaba harto, como en mi profesión, de estas mujeres, de repente que son madres solteras o por, como decía, circunstancia de la vida, que dicen, yo soy papá y mamá de mi hijo. Estoy completamente en desacuerdo de ese tema. Porque uno puede ser una muy buena mamá con su hijo, pero jamás va a ser un padre para su hijo. O sea, el padre va a estar carente en ese niño, que se puede compensar con figuras complementarias como el abuelo, como el tío, como el profesor, pero paterna no va a estar presente. Correcto. Y lo mismo al revés. Y tantos estudios muestran que la ausencia de padre hoy es uno de los graves causales de la falta de identidad. Incluso podría hacerse todo un tema, algunos lo hacen, que produce homosexualismo. Es uno de los causantes probables del hecho que hayan hombres que crecen con una imagen femenina, etcétera. Pero yo sé que estoy hablando en el aire porque hay tantos estudios al respecto. Eso no garantiza nada por el mismo hecho de que hay familias heterosexuales que nacen hijos homosexuales. O sea, no implica A y B, como decía, no es... Y al revés también, puede ser que... Pero estadísticas muestran que por lo menos en familias cristianas con un padre, una madre, donde hay estabilidad y formación, claramente se muestra que los hijos que resultan de aquello, yo hablo de familias cristianas acá, que tienen una orientación bíblica, es lejos diferenciable el producto en términos de crimen, en términos de desvíos, que hijos de cristianos, no 100%, pero lejos, en este modelo de familia, son saludables, aportan a la sociedad y son normalmente gente estable y que tienen un criterio formado, hombre, mujer, como podríamos pensar normal. ¿Ya? Sé que esa palabra normal estos días es un poco tabú en este tema, sin embargo, ¿cuál sería tu comentario al respecto? Es que la verdad, esto de, como decía, tomando nuevamente el tema de la normalidad y la normalidad, los seres humanos es claramente complejo. O sea, yo creo que hay que optar, desde mi visión, por supuesto, por evitar el riesgo. ¿Y tu visión es cristiana? Mi visión es cristiana. Ok, entonces tú estarías de acuerdo que es lo normal, es un padre, una madre, es que y los a eso hijos... voy yo. El Estado debe proporcionar y garantizar aquello que el niño, como decía, porque es un derecho del niño la adopción. ¿Estarías de acuerdo que nuestra Constitución pusiera que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer? Es que yo creo que son temas distintos. O sea, con respecto a la adopción, por ejemplo, el niño, la vida le quitó el padre y una madre. Él viene de eso. Sí, es verdad. Uno ya tiene un dolor. Claro. Entonces, en el fondo, el Agregarle... Estado debería proporcionar aquello que la vida le quitó, que es ser un padre y una madre. Una familia, en el fondo, de afecto, que lo contenga y todo en el fondo, el tema que conforma una familia, un núcleo. Sin embargo, hay reparos, obviamente desde el tema del apego, que es importante destacar, que es mucho peor, dentro de los peores de los males, que el niño permanezca institucionalizado en una fundación. Estamos muy de acuerdo. Eso claramente es mucho peor. Pero por lo mismo, como sociedad, nosotros debemos garantizar lo mejor para ese niño. Entonces, es una postura claramente compleja. O sea, que no garantiza nada que tenga un padre o una madre. O sea, es, por ejemplo, el caso de los hijos adoptados, o sea, perdón, de los hijos de padres de hijos separados.
hay niños que claramente les afecta y les va mal en el colegio y hay estudios que comprueban pero hay mismos hermanos de esos mismos hijos que no les ha pasado nada y que han seguido su vida normal. Nada garantiza nada. O sea, que el Estado proporcione un padre y una madre estable entre una familia no significa que va a ser Pero por lo mismo los procesos son largos de la adopción. O sea, hay estudios, hay estudios tanto psicológicos, psiquiátricos de esas familias para ver si es apta. Y tu postura de tu lado profesional como también personal es ¿qué aconsejarías a nuestra sociedad con respecto a esto? Considero, bueno, primero que todo es el niño, es el centro, y que de verdad no se tome la adopción como el premio, el regalo para la pareja. El niño necesita este cuidado y hay que proporcionarle aquello que está carente, que es una familia. Eso es el primer lugar. En segundo lugar, viene en el fondo empezar a elegir. Y el Estado obviamente debe garantizar, porque el niño el día de mañana podría perfectamente, no sé, demandar el Estado por la familia que le tocó, independiente de la orientación sexual que tenga. O sea, es importante. Y va a pasar, ¿eh? Yo creo que en el futuro va a pasar. María Paz, gracias por tu excelente visión profesional y también personal y cristiana. Y en este programa, Hazte Cargo, nosotros también tenemos que hacernos cargo de una visión radicalmente cristiana que busca interactuar, interfacear con nuestra sociedad moderna. Claramente la sociedad moderna en muchas instancias está rechazando lo que son las posturas cristianas, pero en una democracia los cristianos también tenemos no solo el derecho, sino el deber de proclamar lo que Dios habla en su palabra acerca de lo que mejor edifica familias, hijos, matrimonios y la cultura en general. Se ha visto claramente que cuando hay una familia saludable, un padre, una madre, la vasta mayoría de los psicólogos van a concordar que el hijo normalmente se desarrolla en una forma hasta ahora vista, llamada normal, equilibrada emocionalmente. Y por lo tanto, nosotros proponemos a nuestra sociedad que el matrimonio sea solamente entre hombre y mujer y que los hijos tengan el resguardo de la sociedad de no agregarle más estrés del que ya tienen al ser adoptados y que se debata con mucha claridad, mucha apertura, que nos hagamos cargo, no solo por romanticismo, adoptemos nuevas modalidades que después van a afectar y hacer doler a nuestros hijos. La Biblia dice, no llames bueno lo que la Biblia llama malo, y no llames malo lo que la Biblia llama bueno. Y la Biblia claramente, Jesús claramente declara en su palabra que el matrimonio, hombre, mujer, es el vínculo que Dios bendice. Los dos serán una sola carne y de allí tendrán hijos que crecerán dentro de la seguridad y el amor de la familia. Esa es la visión que proponemos en Hazte Cargo. Bueno, usted siempre con nosotros, no olvide que queremos también saber de usted. contacto@haztecargo.com es la dirección a la cual usted puede llamar, puede enviar sus puntos de vista para que podamos nosotros también hacer programas al respecto. Así que gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Hazte Cargo.